Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión donde desgranaremos algunos de los secretos de la Bella Otero. Se trata del último espectáculo estrenado por el Ballet Nacional de España, en el que he tenido el privilegio de participar diseñando su vestuario. Lo que veremos en esta sesión de hoy es algo que cuando está bien hecho resulta inapreciable para los ojos del espectador medio, pero cuando está mal hecho tiñe de incongruencia a toda la puesta en escena. El tema que abordaremos es la creación de ambientes y el carácter de las escenas. Una mala atmósfera generada por la plástica escénica puede dar al traste con todo un espectáculo, por bien conseguido que esté el resto de elementos que la componen. Es igualmente importante que la atmósfera general del espectáculo guarde una congruencia de conjunto que genere unidad entre los elementos y entre cada escena durante el desarrollo del espectáculo. En cine, esta labor la desempeña el director de arte, quien supervisa que tanto el vestuario como la escenografía o los eventuales efectos especiales generen una estética perfecta y congruente. En escénicas no contamos con esa figura general del director de arte, sino que somos cada uno de los plásticos escénicos quienes hemos de estar en perfecta conexión para que todo fluya en la buena dirección. Es por ello por lo que desde ya os adelanto que este de conferir el clima apropiado a la escena no es tarea fácil y que para llevarla a cabo con éxito se exige tener en cuenta una serie de elementos que iremos desgranando en esta sesión y que dependen de cada plástico escénico, pero que luego se convierten en una labor fundamental de conjunto. La generación de atmósferas es lo que llamaría una tarea sutil, pero que, como todo, sigue y se adapta a un método, a unos procedimientos que espero saber transmitiros a continuación. Como algunas de vosotras sabréis, el Ballet Nacional de España, cuyo nombre resumiremos bajo las siglas BNE, es la compañía pública, o sea que depende del Ministerio de Cultura del Gobierno de España, que se dedica a preservar, revalorizar y renovar la danza española. La danza española se compone de 4 disciplinas troncales que son la escuela bolera, la danza estilizada, el folclore y el flamenco. Bien, la Bella Otero es un ballet argumental en el que se mezclan de modo magistral 3 de estas disciplinas, esto es, el folclore, la escuela bolera y el flamenco. La danza estilizada surge posteriormente a la cronología en la que se inscribe este espectáculo, por lo cual no se encuentra representada en este gran ballet. Esta obra, La Bella Otero, como ya os podréis imaginar, narra en bailes la singular vida de esta mujer, Carolina Otero. Para ello, el espectáculo se divide en 13 escenas que recorren nada menos que los cerca de 100 años que tuvo la suerte, o no, de cumplir esta mujer en vida. Y digo la suerte o no, porque una vez leídas algunas de las muchas biografías que existen sobre el personaje, no podemos llegar a afirmar que llegase a ser una mujer feliz. A pesar de que conquistó los corazones de las más altas jerarquías sociales de toda Europa y América y que atesoró una fortuna monumental que dilapidó de igual manera fulgurantemente en casinos y casas de juego, y que entre sus amantes se contabilizaban nada menos que 6 reyes de los más importantes países europeos, amén de altos burgueses, empresarios europeos y americanos y el de algún que otro pobre que también sucumbió a sus irresistibles encantos. También se le atribuye una no menos ingente cantidad de amantes suicidas que decidieron dejar este mundo a causa de su indiferencia, alentados a su vez por la moda suicida por amor que durante esta época, que llamamos romanticismo, habían impuesto novelas como Las tribulaciones del joven Werther, de Goethe, que convirtieron el suicidio por amor en aquel tiempo en una práctica mucho más habitual de la que podríamos imaginar en nuestros días. Toda esta introducción que os hago resulta fundamental a fin de conseguir los objetivos que os intento explicar durante esta sesión, que os recuerdo, se trata de conseguir generar un carácter y un contexto visual que permitan al espectador entrar en una realidad distinta a la suya, pero a la vez reconocible como perteneciente a una época histórica concreta, y que no se limita a plasmar una determinada moda, sino que ha de trascender y generar sensaciones. Esto es, conseguir representar el olor de determinado espacio en una determinada cronología bajo las circunstancias que queremos representar. Para ello empezaremos por explicar la enorme tarea de investigación y recabación de información que ha de hacer un diseñador de vestuario para concebir el ambiente social e histórico en el que discurre la propuesta. En este sentido,
Este espectáculo resulta especialmente idóneo para explicar este tema sobre la generación de atmósferas, ya que la vida de esta mujer dura nada menos que 100 años, 97 para ser exacta. Nace en 1868 y muere en 1965, y que, teniendo un mero control de los acontecimientos, sabréis que se trata de un periodo de lo más variado y convulso. Para que os generéis una idea un poco como instantánea y resumida de lo que supone este periodo, os diré que 1868, época victoriana, corsés y polizones. 1965, Help de los Beatles. Y en medio, 2 guerras mundiales. Bien. En este espectáculo no nos hemos ceñido únicamente a realizar un retrato verista de cada época, sino que se ha puesto un gran énfasis en trasladar al público las sensaciones que se desprenden del carácter de cada época y las circunstancias dramáticas que rodean a cada escena. La primera escena de La Bella Otero transcurre en su Valga natal. Valga es una aldea de la más profunda Pontevedra. Bueno, en nuestros días, en los que reivindicamos los valores de la España vaciada, referirnos con el apelativo de profundo a uno de estos lugares que componen a esta España no está muy bien visto, pero figuraros cómo sería aquel pago en el año 1879. Creedme si os digo que no habría demasiadas diferencias con lo que hubiera de ocurrir allí en los 5 siglos precedentes. O sea, estarían a nivel Edad Media aproximadamente, a finales del siglo XIX. Comencemos contando que en aquella época la niña Carolina Otero tiene 11 años. Lo que asistimos a contemplar en esta primera escena del espectáculo es una romería, excusa perfecta para narrarla mediante una magnífica muñeira, interpretada por toda la compañía. Pondremos este vídeo y la seguiremos analizando. Como veis, este vídeo se corresponde con los ensayos generales con vestuario en la sede del BNE y que tienen lugar en torno a un mes antes del estreno. Durante estos ensayos se verifica que cada prenda funcione y se ajuste a las exigentísimas necesidades del baile y, por supuesto, a las escénicas y narrativas. Lo que vemos en esta escena es esa procesión de romería en la aldea de Valga, un día de celebración para la pequeña comarca. Durante los festejos, un depravado hombre se fija en la encantadora niña Carolina y, tras acosarla, termina violándola de un modo tan brutal que estuvo a punto de morir. Ataque que la dejó estéril de por vida y que supuso el repudio de todo el pueblo. El perder la virginidad en un entorno como el de estas comunidades, fuesen cuales fuesen las circunstancias del caso, le costaba a la víctima la repulsa de la sociedad, así que ella decide abandonar la aldea. Muchos de sus biógrafos coinciden en apuntar que es probable que fuese este fatídico episodio el que ocasionó su frialdad frente al amor y su indolencia frente a todos sus pretendientes y pretendientas, que también las hubo, y que en muchos casos terminasen en suicidio. Para llevar adelante esta escena, lo que hube de trazar a fin de describir el ambiente grisáceo de los cielos gallegos, la negrura y el dramatismo de lo que ocurre en escena, fue un ambiente. Más allá de ceñirme a los modos del momento cronológico, lo que hube de tener en cuenta son una serie de elementos que os describo a continuación. Como ya hemos avanzado, para conseguir recrear un ambiente, lo primero es hacer un profundo estudio, tanto de personajes, yo me leí hasta 3 biografías sobre la Bella Otero, como estudiar las características, los modos y las modas de cada lugar y su cronología, qué es lo que estaba ocurriendo en ese determinado lugar en el tiempo en el que se desarrolla la obra, estudiar las condiciones sociales y políticas de cada lugar. Aparte, revisé la obra de innumerables pintores como Ramón Casas, Boldini, Sargent, Ignacio de Zuloaga, Gustave Moreau, Gustav Klimt. Acudí a las fotos de Ruth Matilda Anderson, fotógrafa de principios del siglo XX, que realiza un extenso trabajo documental en fotografía de toda la Galicia rural. Y, por supuesto, al enorme José Ortiz Echagüe.
Tomad nota de todas estas referencias, porque un profundo conocimiento de la historia y sus manifestaciones constituye un recurso valiosísimo a la hora de saber generar ambientes. Toda esta labor de investigación, tras toda esta labor de investigación, se pasa a la tarea de generar los atlas referenciales, también conocidos como mood boards. Y, aunque su elaboración resulta una labor troncal dentro de la generación de atmósferas, ahora no nos detendremos a explicarlo. Iremos directamente a los bocetos, que, por resumir cuál es el concepto, cuál es la finalidad de estos bocetos, diremos que los bocetos son una síntesis de estos conceptos estudiados que agrupan toda esta investigación previa. Luego veréis que los bocetos de esta primera escena de Valga son unos diseños de corte muy realista. No hay estilizaciones en esta primera escena. Quería representar la realidad en su mayor crudeza. El referente estético al que pretendí acercarme para generar ese determinado ambiente fue fundamentalmente Francisco de Goya. Uno de los recursos fundamentales de un diseñador de vestuario a la hora de representar ambientes son todas las manifestaciones artísticas que produce cada época. Le sirven para dar forma, contenido y profundidad a su propuesta, ya que todas ellas contienen la esencia de su tiempo y nos permiten insuflar carácter a nuestros ambientes, pero también se convierten en una herramienta fundamental a la hora de transmitir esa intencionalidad de nuestra propuesta al resto del equipo artístico, facilitando que todos trabajemos en una dirección común, reforzando así a toda la propuesta estética. Como ya sabréis, Goya, el gran maestro zaragozano y universal, en sus pinturas, en las negras, pero también en aquellas más luminosas de sus comienzos, esos festejos propios de cada región de España eran un tema fundamental. Esas pinturas representando festejos guardan incluso en los ejemplos más tempranos y luminosos, como el ejemplo de este pelele de la primera época, incluso en esos primeros ejemplos guardan un halo como mínimo inquietante. Y en los casos más tardíos, en las bien llamadas pinturas negras, ese sentimiento resulta directamente terrorífico. Ese es justamente el ambiente que busqué representar a la hora de diseñar el vestuario de esa primera escena y que transmití al director, al iluminador y al escenógrafo para que entre todos supiésemos cómo imprimir ese tipo de ambiente. Por supuesto, la música insiste igualmente en recrear esa sensación. Lo que podéis observar en esta imagen es la Virgen que sale en el espectáculo, en esta primera romería en Valga. Se trata de una talla en madera policromada de estilo hiperrealista. Se talló ex professo para este espectáculo en un taller de Sevilla y sin duda es uno de esos elementos que suman dramatismo y patetismo a la escena y que cumple un papel de alto nivel simbólico, ya que sale en esa primera escena como testigo mudo de la atrocidad que está sucediendo y vuelve a aparecer al final del espectáculo en un momento que tiene que ver con el argumento y que creo que no merece la pena que os desvele ahora a los fines que perseguimos en esta sesión, ya que espero que algún día podáis asistir a ver la representación en directo. Como podéis observar, los bocetos contienen ya esa intencionalidad en su factura. De corte realista son gente fea, grotesca, como embrutecida por la barbarie. Con estos bocetos lo que traté de representar es la categoría de bajeza moral mediante el afeamiento de los personajes. Por supuesto, los bailarines y bailarinas del BNE poco tienen que ver con estas fisonomías que he aplicado a los bocetos, pero esa voluntad de afeamiento estuvo presente y se ve representada en el vestuario a través de sombreros exagerados y esperpénticos y, por supuesto, se mantiene en la paleta cromática, donde preponderan los tonos oscuros y neutros salpicados de ocres, violáceos, azafranes, alberos. Un elemento fundamental para la generación de ambientes, amén del vestuario, es, sin duda, el uso de la luz. El iluminador con el que tuvimos la suerte de contar en este espectáculo es el enorme Juan Gómez Cornejo, al que yo llamo Dios, porque sin su labor solo existiría la oscuridad. Él es otro de los factores fundamentales, por no decir el principal, en esta labor de la representación de cada atmósfera. La imagen que estáis viendo en pantalla es, aparte de los referentes de Goya, una de esas imágenes que forman parte del mood board o atlas referencial que cada diseñador prepara como acompañamiento a la presentación de bocetos. El tema del atlas referencial
es un tema crucial de nuestra labor como diseñadores de vestuario y lo encontraréis convenientemente desarrollado en nuestro curso de expertos sobre vestuario escénico aquí en la Tecnocreativa. Bien, esta imagen forma parte de ese atlas referencial que tan útil resulta para la consecución de ambientes y que se entrega junto a los bocetos a todo el equipo de visual o plástica escénica, para que nos contagiemos todos de esa intencionalidad con la que han sido ideados los bocetos. Pensad que los bocetos se tienen listos mucho antes de que comience el diseño de las luces y que junto al atlas referencial es una guía fundamental para que todos los integrantes de la plástica escénica recorramos una ruta visual común. En esta imagen podéis observar el efecto en escena del vestuario Bajo el ojo de Dios, o sea, del iluminador Juan Gómez Cornejo. Fijaros en los fondos neutros y oscuros, amenazando tormenta, el amarilleo de los tonos claros. Ha sido capaz de crear una oscuridad iluminada que consigue acentuar los matices cromáticos del vestuario en esa paleta goyesca de negros, neutros, ocres, alberos y violáceos. Comprobad las indudables similitudes que guarda el conjunto respecto a los cuadros de Goya que hemos visto anteriormente, no solo ya en lo que respecta a la luz y a la paleta cromática, sino a la propia composición y carácter general. Estos son, a grandes rasgos, los métodos y vías para conseguir generar una determinada atmósfera. La capacidad de generar determinada atmósfera en un espectáculo, como en el que estamos analizando, es especialmente importante. Pensad que las 3 escenas en las que discurre la historia implican unos enormes cambios de carácter en cada una de ellas. Es necesario que el espectador entienda que de una a otra escena ha pasado determinado espacio de tiempo y determinados hechos. Y una acertada variación del carácter entre escena y escena resulta fundamental para seguir el hilo narrativo y a la vez generar sorpresa y espectacularidad. Durante algunas sesiones más seguiremos analizando este espectáculo. Iremos viendo otras escenas para explicar otros temas que atañen al diseño del vestuario y a la plástica escénica en general y que a su vez os permitirán seguir completando vuestro conocimiento sobre la importancia de saber generar atmósferas. La creación de atmósferas, como hemos visto, es una labor compleja que sigue un método que parte del trabajo individual de cada creador, pero que posteriormente se convierte en un trabajo de conjunto en el que intervienen el iluminador, el vestuario, la escenografía, la dramaturgia, la música, la expresividad y el movimiento. Y que las artes visuales de cada época, como puedan ser la pintura o la fotografía, constituyen el valiosísimo recurso con el que cuenta cada creador para poderlo compartir con el resto y seguir todos un rumbo común. Para terminar, os pondré un corte de cómo quedó finalmente representada esta atmósfera en el teatro con toda la compañía en danza y bajo el influjo de la música y toda la plástica escénica. Al verlo, sed conscientes de que esta obra está pensada para el directo y que verlo en vídeo mella o disminuye en gran medida ese ambiente del que hemos venido hablando. Es importante que también os acostumbréis vuestro ojo a analizar la calidad de un espectáculo cuando solo tenéis disponible un vídeo. Os dejo con este pequeño fragmento. En nuestra siguiente sesión seguiremos analizando este complejo espectáculo y abordaremos el tema fundamental de la dramaturgia de lo visual. Hasta ese momento, pero también después, sed felices.